El mensaje de hoy se titula ¿Cómo es un cristiano? O ¿Cómo es el cristiano? Basados en el texto de Filemón, capítulo 1, bueno, solo tiene un capítulo, ¿verdad? Versículos 1 al 7. Ahí va a estar nuestro texto para la meditación de hoy. Para hablar un poquito de cuáles son algunas conductas que debe tener un cristiano, le voy a hablar un poquito del trasfondo histórico de esta carta a Filemón, esta epístola que el apóstol Pablo le envía a Filemón. Filemón era un cristiano rico, hacendado, en una ciudad antigua que se llamaba Colosas. Aquí se menciona a Apia y se cree que Apia era la esposa de Filemón. También se menciona a un personaje llamado Arquipo. Se cree también que Arquipo pudo haber sido su hijo y que a la vez era el pastor de la iglesia ahí en Colosas. La iglesia de Colosas funcionaba en una casa y la casa era la casa de Filemón. En aquellos tiempos no existían templos en esos años y la iglesia se reunía, diríamos hoy, como en células, como en grupos. Ahí había una casa, la casa de Filemón, y en ella había una iglesia. En aquellos tiempos era muy común la esclavitud. Se cree que había unos 60 millones de esclavos en el Imperio Romano y gran parte de la economía del imperio radicaba en eso, en personas que estaban esclavas, personas que no tenían ningún derecho, eran personas sin libertad, personas que tenían que trabajar encadenados o los tratos que les quisieran dar los amos y las amas. Estaba en ley hacer aquello y había un esclavo en la casa de Filemón que se llamaba Onésimo. Onésimo, algunos piensan que pudo haber sido hasta hermano de Filemón, pero eso no es seguro. Lo cierto es que Onésimo se escapó de la casa de Filemón. Y escaparse para un esclavo era un delito terrible, porque si lo volvían a capturar, entonces, en el mejor de los casos, le ponían una marca en la frente, así como se marca el ganado, y esa marca era una F, que quería decir fugitivo. Esa en el mejor de los casos. En el peor de los casos es que el amo lo podía crucificar y estaba en todo su derecho de hacerlo de acuerdo a la ley humana, no a la ley de Dios que nos ha hecho a todos por igual. Pues este Onésimo se cree que él se fugó de Filemón y no solamente se escapó, sino que se llevó una cantidad de dinero, imagínense. Y él fue a huir a las calles de Roma, a esas calles abarrotadas, llenas de gente. Pero de alguna manera este Onésimo se conoce con Pablo. Y yo no sé cómo se conoce con él, porque Pablo estaba preso, posiblemente fue a dar a la cárcel o de alguna manera se conocen. Y cuando Pablo se conoce con Onésimo allá en la cárcel, Pablo lo evangeliza y Pablo se lo gana para Cristo. Y luego este Onésimo le está sirviendo a Pablo de una manera extraordinaria. Pero quizá Onésimo, cargado por su conciencia, le confiesa a Pablo lo que él ha hecho. Porque el Evangelio hace eso, el Evangelio nos ubica, el Evangelio nos enternece nuestra conciencia. Y entonces le confiesa a Pablo y Pablo ve que aquello está malo y entonces él envía a Onésimo allá a Colosas para que vaya a arreglar cuentas con su amo Filemón. Para Onésimo esto era un riesgo horrible porque podría perder la vida crucificado. Pero como Filemón era cristiano y Filemón a su vez fue ganado por Pablo, entonces le manda una carta de recomendación y se la envía con el mismo Onésimo. Y le dice ahí que lo perdone y que lo reciba, que ya no lo reciba como se trata a un esclavo. Que lo reciba como esclavo, pero que no lo trate como a un esclavo, como era lo usual. Y le dice que lo perdone y que si le debe, pues entonces que lo ponga a cuenta de Pablo. Que al fin y al cabo le dice Pablo en su carta que él le debe la vida a Pablo y que Pablo hizo tantos favores con él y que lo ponga a su cuenta. Entonces se sabe que Onésimo pues llegó allá a la casa de Filemón. Filemón lo perdona y Filemón entonces lo regresa a Pablo, porque Pablo le dice que él quiere que Onésimo regrese a él porque le sirve mucho. Y este Filemón, que está tan agradecido con Pablo, lo perdona, lo toma como que si fuera su hermano y lo envía de regreso a Pablo. Y hay algunas historias que se sabe que este Onésimo llegó a ser un gran obispo, un maravilloso obispo, un hombre que se llamó Ignacio,
El hombre en 50 años después escribe cartas cuando él ya está en las postrimerías de su vida y menciona a un tal Onésimo como un gran obispo allá en la iglesia de Éfeso. Si eso es así, podemos ver nosotros cómo obra maravillosamente la gracia de Dios, el poder de la gracia de Dios, cómo puede transformar un hombre, cómo puede también transformar la manera de manejar su conducta de un hombre llamado Filemón, que no importa ahora cuál sea la relación, si es amo, si se llama amo, si se llama esclavo, en el Señor Jesucristo puede haber una nueva relación y es lo que existe acá. Pues en este trasfondo histórico nosotros podemos ver cómo obra la gracia de Dios. Y viendo a este hombre llamado Filemón, vemos en los primeros 7 versículos que hay algunas conductas que nos pueden ayudar a nosotros el día de hoy. Cómo Dios cambió a Filemón en un amo correcto, pero cómo lo transforma en un cristiano. Nos alejamos un poquito de Onésimo y nos quedamos con este hombre llamado Filemón. Y el primer punto que yo voy a marcar aquí es que vemos que el cristiano, visto en las conductas de Filemón, el cristiano es un cristiano comprometido. En el versículo 1 y 2 dice: Pablo, prisionero de Jesucristo, y el hermano Timoteo al amado Filemón, colaborador nuestro, y a la amada hermana Apia y a Arquipo, nuestro compañero de milicia, y a la iglesia que está en su casa. Aquí vamos a ver entonces que Filemón era un hombre tan comprometido que fue considerado por Pablo como un hermano amado, como una persona amada, una persona muy querida por el apóstol Pablo. No tuvo que ejercer aquí Pablo su autoridad como apóstol, porque tiene a este hombre como un hermano y le dice a él: yo te escribo como prisionero de Jesucristo que soy. Pero cuando él dice que Filemón es un amado de Pablo, podemos ver aquí que este hombre era tan comprometido con el Señor que el apóstol lo reconocía y lo reconocía como una persona amada. Esa es la primera conducta que yo puedo ver acá, que un cristiano es una persona comprometida, una persona tan entregada que lo menos que hace es amar. Y la pregunta sería: ¿estamos dando amor cristiano nosotros sin discriminar? Sin discriminar, porque Pablo está preso. Él podía discriminarlo porque estaba preso. Pero vemos cómo Filemón también amó a Onésimo. Pudo amarlo de tal manera que nos deja ejemplo para que nosotros reconozcamos a los siervos del Señor en cualquier circunstancia que se encuentren. No importa si están tras un púlpito o si están tras las rejas. Nos identificamos nosotros así como personas comprometidas, como personas amorosas en Jesucristo, o somos de esas personas cascarrabias, de esas personas que todo el tiempo vivimos con orgullos, con prepotencias, con amarguras, con críticas. Luego vemos aquí que Filemón era un hombre tan comprometido que era un gran colaborador de Cristo. Pablo le dice en estos versículos: colaborador nuestro. Entonces, el amor debe también de manifestarse, amados televidentes. No solamente decir yo amo al Señor o yo soy una buena persona, pero también tiene que verse en nuestro servicio. Nosotros, si somos personas que no tenemos compromisos, tendremos 1000 excusas para no servir. La Biblia dice que debemos de estar firmes y constantes en la obra del Señor. Pero luego vemos aquí que Filemón era un tipo tan comprometido con el Señor que arraigó su familia a Cristo Jesús. Si aquí, como decíamos al principio, Apia era su esposa y Arquipo era su hijo, y Arquipo era el pastor de la iglesia, que no lo dice el texto, pero los historiadores sí lo dicen, entonces vemos que esta iglesia está en casa, en su misma casa. Vemos aquí que toda su familia estaba involucrada en el ministerio. Y eso es bien importante, porque nosotros tenemos que ser así, no solamente buscar el beneficio personal, individual, pero también llevar el evangelio a nuestra familia y no solamente informarles, pero arraigarlas. ¿Qué es eso de arraigar? Que echen raíces en las cosas del Señor. Familias bien integradas, familias bien arraigadas en el Señor Jesucristo. ¿Somos así nosotros? ¿Estamos trabajando fuertemente para nuestra familia? ¿O no nos importa? A veces nos interesa que nuestros hijos saquen los mejores diplomas, que saquen los mejores títulos, que tengan un componente intelectual alto, y eso nos enorgullece. Pero en las cosas de Dios no estamos tan interesados en hacerlo.
Tenemos que tener un espíritu de sacrificio, de entrega, para que nuestra familia conozcan a Cristo, le sirvan a Cristo Jesús y un día los veamos en la gloria eterna con nuestro Padre Celestial. De lo contrario, tal vez nosotros entremos y ¿dónde va a estar nuestra familia? ¿Va a estar con Dios o va a estar en la misma condenación? Ahora, Filemón era un tipo tan comprometido con Cristo que abrió su hogar para la iglesia. Eso es tan importante. Como dije al principio, que la iglesia primitiva no tenía templos. Hasta el año 300 se hace el primer templo. La iglesia se reunía en hogares. ¿Cómo somos nosotros? Somos personas que estamos listos para poner las bendiciones que Dios nos ha dado al servicio de la iglesia de Cristo en esta tierra. Estamos listos por lo menos a abrir nuestro hogar para que ahí se haga un grupo familiar, para que ahí se estudie la palabra de Dios permanentemente. Sí, ya sé que cuando abrimos nuestras casas, pues como que por ahí ese día se nos va privando nuestra privacidad, valga la redundancia. Como que no nos gusta que otras personas vengan a casa de pronto. Pero una persona comprometida es aquel que sacrifica lo que sea por la obra de Dios. Así es un cristiano. En segundo lugar, vemos aquí que el cristiano es una persona necesitada. ¿Necesitada de qué? El versículo 3 y 6 dice, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Aquí estamos viendo que Filemón tenía necesidades básicas. Primero, aquí era un necesitado de la gracia de Dios. ¿Qué es la gracia de Dios en este caso? Pues son todos aquellos favores que necesitamos de Dios. Son todas esas cosas buenas, esas cosas beneficiosas que necesitamos de Dios. Todos los favores físicos, materiales o espirituales que vienen de Dios. Esa gracia que nos salva, que nos sana, que nos sustenta, que nos fortalece, que le da gracia a la vida. Es algo que necesitaba a Filemón y es algo que necesitamos todos nosotros. Tenemos que estar agradecidos por lo que la gracia ha hecho, pero tenemos que vivir necesitados todos los días de su gracia. Y también Filemón necesitaba la paz de Dios, nosotros también. La paz de Dios aquí significa vivir seguros, vivir confiados, vivir seguros del amor, del cuidado de Dios, sentir y saber que Dios nos va guiando y nos provee. Filemón necesitaba eso, nosotros también lo necesitamos todos los días. En medio de la adversidad necesitamos la paz de Dios, esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Eso lo necesitamos y Dios nos lo quiere dar y nos lo da cuando tenemos esa interacción, esa interrelación diaria, continua, permanente, profunda, progresiva con nuestro Padre Celestial. La otra cosa que Filemón necesitaba era la oración. El verso 6 dice, para que la participación de tu fe, dice Pablo, está orando, sea eficaz en el conocimiento de todo el bien que está en vosotros por Cristo Jesús. Pablo está orando aquí por Filemón y le pide a Dios que ayude a Filemón a testificar de su fe cada vez más eficazmente. Y dice aquí que en Filemón y en su familia estaba todo el bien. ¿Qué todo el bien? Todo el bien que habían recibido de Dios. Todo lo que el Espíritu Santo hace producir en nosotros, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, templanza, todas estas cosas. Esa vida abundante, le llama aquí Pablo todo el bien. Y Pablo dice que él ora para que Filemón pueda dar a otros, a conocer a otros, todo el bien de Dios que está en él. ¿Verdad que también nosotros necesitamos esa oración? Necesitamos la oración los unos por los otros. Nosotros necesitamos orar por los demás y necesitamos que otros oren por nosotros. Si queremos que otros oren por nosotros, oremos también nosotros por ellos. ¿Y qué vamos a pedir? En este caso, vamos a pedir que todo el bien que está en nosotros también pueda ser compartido con otras personas. Qué lástima cuando nosotros manejamos el egoísmo. Estamos contentos con lo que Dios nos ha dado, con el bien que hemos recibido, pero no lo compartimos. Debemos de compartir ese bien que está en nosotros. Muy bien, en tercer lugar, el cristiano es una persona de buen testimonio. Dice el verso 4 y 5, doy gracias a mi Dios, haciendo siempre memoria de ti en mis oraciones, porque oigo del amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús y para con todos los santos. Aquí está dejando ver en este deseo de Pablo que Filemón era un hombre de gran testimonio, al punto que Pablo daba gracias a Dios por Filemón, al punto que era de tan gran testimonio que Pablo quería estar siempre orando por él. Dice que era un hombre de mucha fe hacia Cristo, es decir, de mucha fidelidad. Eso quiere decir fe aquí, de mucha fidelidad hacia Cristo y también a los cristianos. Y es que otra vez, cuando nosotros
tenemos amor por Cristo y tenemos una fidelidad, una lealtad a Él, eso nos mueve a trabajar para Él. Cuando se cree en Jesucristo, se le quiere servir y también se le quiere compartir. No solamente quedarnos nosotros con esa fe, con esa creencia. Tenemos esa fe en el Señor nosotros como la tenía Filemón. Tenemos ese amor de compartir con otros. Aquí dice que Filemón era un hombre de mucho amor hacia Cristo y hacia los cristianos. Y ese amor lo impulsaba a él a servir a los demás. Finalmente, dice aquí que el cristiano es amoroso. Versículo 7. Pues tenemos gran gozo y consolación en tu amor, dice aquí, porque por ti, oh hermano, han sido confortados los corazones. Aquí dice que Filemón amaba a todos. ¿Y cómo lo probaba? Consolando a los demás, confortando a los demás, ayudando a los demás. Cristo dijo, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Tenemos que ser así nosotros. Entonces, las grandes lecciones que aprendemos de Filemón. Número 1, aprendemos a ser cristianos comprometidos. No basta con ser meros creyentes religiosos. Debemos de tener compromiso con Dios, o si no, vamos a ser sencillamente religiosos y con eso el Señor no está agradado. Número 2, aprendemos a reconocer que tenemos grandes necesidades. Necesitamos la gracia de Dios, necesitamos la paz de Dios y necesitamos las oraciones del pueblo de Dios, al mismo tiempo que ellos también necesitan las nuestras. Número 3, necesitamos aprender a ser cristianos de buen testimonio, a ser personas de bien, a reflejar a los demás lo que Cristo ha hecho en nosotros, con nuestras buenas maneras de obrar, con nuestras buenas conductas. ¿Somos así? Y finalmente, necesitamos aprender o aprendemos de las lecciones de las conductas de Filemón a ser cristianos amorosos. Que Dios derrame su amor en nuestras vidas hoy, para que al mismo tiempo nosotros podamos reflejar a otros el amor que Dios nos ha dado a nosotros. Yo espero que esta reflexión nos ayude a imitar estas conductas como las conductas que tenía Filemón. Continúe usted estudiando esta epístola. Tiene maravillosas enseñanzas para nuestra vida en este tiempo. Cristo hizo la gran diferencia en Filemón y Cristo es el que puede hacer la gran diferencia en usted, como la hizo en mí, como la ha hecho en millones de cristianos. La gracia de Dios nos ayuda a tener buenas conductas, a capacitarnos para vivir agradando a Dios y para vivir siendo ejemplares también, como lo fue Filemón, con las personas que nos rodean. Oremos. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por esa gran obra que hiciste en Filemón, en Onésimo, en su familia, y que cosas que sucedieron hace tantísimos años, el día de hoy nos siguen dando a nosotros ejemplo, modelos para agradarte, para servirte, para ser personas de veras conforme a tu imagen, para ser personas con una formación espiritual extraordinaria, que podamos ser modelos, luz para los que no te conocen, fortaleza para los que ya te conocen. En el nombre de Jesús, amén.